Ahora vamos a dar vuelta a la página porque es momento, como lo habíamos adelantado, de recibir a un gran invitado. Hablamos de Juan Manuel Mora. Él es gerente senior del Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal de KPMG. Bienvenido, muchísimas gracias. Buenas Un gusto tardes, que nos acompañe, Juan muchas Manuel. gracias por la invitación. Por favor, para nosotros es un placer para charlar un poquito del trabajo Safral, ¿no? Hablábamos hace un ratito de que justamente es un fenómeno en crecimiento durante la temporada, pero que a su vez también presenta mayores tasas de informalidad. Sí, correcto. En realidad, cuando hablamos de trabajo Safral, sobre todo en el verano, podríamos distinguir lo que es el trabajo Safral asociado a las vacaciones, al turismo, al verano y demás, sobre todo a toda la actividad que se realiza en la costa, ¿verdad? Con lo que es el trabajo Safral que tenemos, por ejemplo, en algunos sectores del agro, que también coincide con el verano, como por ejemplo la zafra del arroz, que también es muy demandante de mano de obra. Generalmente cuando se habla del trabajo Safral y de la informalidad, estamos a veces hablando de lo que es la safralidad asociada un poco al turismo y también a los denominados establecimientos golondrinas, que son aquellos que se instalan exclusivamente por el verano, ¿sí? Sobre todo en Maldonado, Canelones, Roche, la parte de la costa, o también en Colonia, ¿sí? Que ahí es donde se focaliza, digamos, los controles, porque sí es cierto que ese tipo de actividad presenta una informalidad que es mayor a lo que suele ser el resto de las actividades laborales en el país. ¿Y qué pasa entonces con la informalidad? Porque hablamos de este trabajo Safral, pero ¿por qué lo vinculamos a esa tasa de informalidad? Lo que ocurre ahí es muchas veces que quizás es por desconocimiento, otras veces no, pero suele ocurrir que se asocia el trabajo Safral, es decir, un trabajo temporal, por 2, 3, 4 meses, como una especie de trabajo que no tiene, digamos, las mismas obligaciones el empleador que lo que puede ser un trabajador permanente. Y eso no es así. O sea, las obligaciones son las mismas, sin importar el tiempo que se vaya a desarrollar el trabajo. Es decir, el trabajador tiene que estar registrado, tiene que estar en planilla, tiene que estar inscrito en el BPS y tiene los mismos derechos que cualquier otro trabajador permanente que trabaja todo el año. Entonces, a veces por eso, a veces por desconocimiento, se generan, ¿sí?, esa mayor tasa de informalidad, y eso lo que hace es disparar procedimientos de controles específicos del Ministerio de Trabajo para estos sectores y estos rubros de actividad en todo lo que es la zona más afectada por el turismo, digamos, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos controles? ¿Qué se hacen? ¿Visitas a ciertos lugares? Exacto. Que tienen que ver con el turismo? Las inspecciones del Ministerio básicamente pueden ser reactivas, es decir, frente a una denuncia, generalmente de un trabajador, el Ministerio va al lugar a inspeccionar, o proactivas. Las proactivas se insertan dentro de lo que es el sistema de inspecciones que tiene el Ministerio durante todo el año, un plan nacional de inspecciones que realiza, que ya está previsto las inspecciones de zafra por el verano. Eso lo que implica es un traslado de mayores inspectores a la zona, son todas inspecciones que son proactivas, es decir, a pesar de que no haya una denuncia, el Ministerio va, inspecciona e incrementa cantidad de inspectores y cantidad de cantidad de inspecciones que se realizan para abarcar una mayor cantidad de trabajadores posible. En números que son muy importantes. Hay temporadas donde hemos superado las 1000 inspecciones en zafra, que para Uruguay es muchísimo. Y en esas inspecciones, ¿el número es mayor de informalidad que quienes están legalmente, digámosle? Sí, lamentablemente sí, la tasa de informalidad es mayor. Ahí generalmente lo que se detecta es directamente trabajadores no declarados, es decir, que no están inscritos en la Seguridad Social, o trabajadores subdeclarados. También se detectan incumplimientos con relación a lo que son los mínimos de los consejos de salario, porque estos trabajadores, a pesar de ser zafrales, también le aplican estos derechos de mínimos y demás. Y también hay controles donde a veces ha surgido algún tema con trabajadores extranjeros que tienen que tener un permiso especial para trabajar en Uruguay y demás. Pero sí, ahí se detecta. Lo que hace el Ministerio es, obviamente, dependiendo el tipo de infracción, directamente o puede dar un tiempo para que la empresa dé cumplimiento con eso, ¿verdad? Y de ese modo solucionar el tema, o cuando ya estamos ante infracciones más graves, obviamente eso se va a aplicar una multa y eventualmente aplicar la sanción más grave, que es la clausura. Puede llegar a clausurar el lugar. Puede llegar a clausurar el lugar. Además, con esta informalidad también lo que imagino que se da es un tema de desigualdad en el caso de quien está utilizando a sus empleados de forma legal, ¿no? Cumpliendo con todo lo que es impuestos y declaraciones y demás. No es justo para quien, digamos, hace las cosas bien, estar utilizando o compitiendo con alguien que está teniendo otra infraestructura. Exactamente. La informalidad
Mirándolo no solo del lado del trabajador, que es lo más grave. Tiene una cantidad de consecuencias negativas, la más clara es para el trabajador, Sin duda. Que se ve retraseado en sus derechos, pero también presenta una competencia desleal con aquella empresa, con aquel empleador que es cumplidor, que hace los aportes, Claro. que paga los laudos y demás, porque la empresa en la informalidad, al tener menores costos, obviamente puede trasladar eso a precios y de esa forma competir deslealmente. Y además, obviamente, lo que hay es un perjuicio para la caja del Estado, que deja de recaudar los aportes e incluso el IRPF. Y eso no llega a todos, de hecho. Y eso luego no se puede volcar. Pero sin duda alguna las consecuencias son muy amplias. La más importante y la más específica es la que pasa con el trabajador. Es la que pasa en el trabajador. Y después creo que lo de la irregularidad y la deslealtad en cuanto a la competencia también se tiene que ver a la hora de fijar el precio. Sí, también ahí hay que tener en cuenta que nuevamente los derechos son los mismos, el trabajador tiene que estar registrado desde el primer momento, porque además al estar ya inscripto y demás, va a tener todos los beneficios de la seguridad social, que al estar en la informalidad no los va a tener. Eso digo, para el trabajador también le llega a pasar algo durante temporada, llega a tener un accidente, por así decirlo, le llega a pasar algo a su familia. Todo eso no cuenta con los derechos adquiridos. La cobertura de FONASA, que al no estar en nómina no la va a tener él, no la va a poder tener él y la familia y demás. Y esos son todos controles que el Ministerio realiza y que ya lo tiene planificado y que lamentablemente sí en estos establecimientos de temporada se ve un poco más de informalidad que lo que es en el resto del país, que por suerte ha venido bajando la tasa de informalidad en Uruguay. Si nos comparamos con los países de la región estamos muy bien, somos de los que tienen más baja informalidad. Eso desde ya, Argentina, Brasil tienen al respecto problemas que son muy complejos. Nosotros estamos, por suerte, en otras tasas, pero siempre hay espacio para mejorar y para seguir abatiendo la tasa de informalidad. Es importante también a la hora de que el trabajador obtenga ese trabajo, conocer también de los derechos a los cuales necesita acceder. Sí. En ese caso, ¿el trabajador puede dirigirse hacia algún lugar para saber si están en infracción el empleador o no? Sí, básicamente yo lo que siempre recomiendo es que chequen en la página del Ministerio, que ahí están en forma muy clara todos los que son los derechos que tiene el trabajador, también en la página del BPS. Y lo que ocurre con las afralidades es que muchas veces son personas jóvenes, sin duda. Muchas veces el primer trabajo. Primer trabajo, que no tienen a veces mucho conocimiento y demás, y que a veces no le dan importancia a estas cosas que luego sí terminan teniendo. Sí, claro, porque cuando uno es joven dice, bueno, no importa los aportes mañana, qué sé yo, pero en realidad va mucho más allá de eso. Eso después termina siempre sumando. Sin duda, así que lo importante es para aquellos que están trabajando en estas zafra, que tengan en cuenta cuáles son los derechos que cada uno tiene para poder también formar parte de ellos, ¿no? Esa es la importancia. Y también nosotros a la hora de elegir un servicio en esta época, también tener en cuenta estos puntos, ¿no? Porque habla de derechos y obligaciones. Exactamente. Bueno, pero nos quedamos con eso, que a nivel genérico viene disminuyendo esta tasa de informalidad. Por suerte viene disminuyendo. Este plan de inspecciones que tiene el Ministerio está funcionando muy bien. El Ministerio, me animo a decir que por la experiencia nuestra, cuando recibe una denuncia, en menos de 24 horas está en cualquier lugar del país. Porque eso también es importante, ¿no, Juan Manuel? Digo, porque una vez que se tiene la denuncia, poder actuar con la celeridad. Porque ahí tiene que ir y constituirse en el lugar de donde está la empresa. A veces no es sencillo para el Ministerio. Piensen, por ejemplo, lo que puede ser una denuncia de un establecimiento agropecuario en el interior profundo y demás. Bueno, ahí hay que ir, ahí tiene que estar el Ministerio. Y quizás la pata que tengamos ahí un poco más débil, por llamarlo de alguna forma, y que es algo que se piensa que se tenemos que mejorar, es en cuanto a la cantidad de inspectores, para que eso tenga un alcance un poco más amplio. Debería, buscando la falencia, se tendría que tener un poco más de y haría inspectores. Falta quizás, eso es un reclamo que se viene haciendo desde los propios inspectores del Ministerio, de formar, porque eso precisa formación, obviamente tiene que ser gente capacitada, y lo es en los hechos, pero hay que capacitarla para la función, y bueno, formar más personas para que vayan ¿Tendría que ser mayor en la época de zafra, en la temporada, que en el resto del año? Lo que pasa es que ahí el equilibrio implica que al destinar más inspectores para lo que es la zona turística, digamos, no tampoco... Claro, como que descuidar todo el resto del país, ¿verdad? Claro. Pero claro, en este momento el foco está dado en lo que son
la zafra que además, como te comentaba al principio, Coincide no solo con lo coincide del turismo. también con zafras De arroz. de la agricultura que también requieren, en ese caso, que se hagan los controles necesarios. Por eso hay que encontrar el equilibrio para poder todo ir de la mejor manera posible. Exactamente. Juan Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Más que claro todo lo que nos has dicho, así que gracias nuevamente por acompañarnos Gracias a en ustedes Chacha. por la invitación y a las órdenes. Estaremos en contacto sin ninguna duda, consultándote cuando haga falta. Gracias. Muchas gracias.